Buenas tardes a todos ustedes. Estoy muy contento de tener esta oportunidad de hablar directamente con ustedes en español y de expresar mi gratitud personal y la gratitud de toda la iglesia por todo lo que hacen para los jóvenes de nuestra región. Hermanos y hermanas, como seguramente ya saben, llevo mucho tiempo hablando de una presentación inteligente de la fe. Lo hago no solo porque amo la teología y la filosofía, sino porque soy un evangelista interesado en las razones por las cuales la gente deja la fe y cómo conseguimos que regresen. Y una y otra vez, los jóvenes nos dicen en las encuestas que han dejado la religión porque no creen en nuestras doctrinas. Lo expresaron de otra manera. Nunca recibieron respuesta a sus preguntas. Por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo ni por un momento que toda nuestra instrucción y formación deba reducirse a lo académico, de ningún modo. Creo que la oración, las experiencias de retiro, el sentido de comunidad, la liturgia, hacer las obras de justicia a favor de los pobres, todo eso contribuye enormemente a la formación espiritual de nuestros jóvenes. Y de hecho, las encuestas muestran que incluso muchos católicos que se han desafiliado siguen diciendo que recuerdan con cariño la belleza, la espiritualidad y el compromiso social de la iglesia. Todo esto es verdad. Sin embargo, creo que en lo que respecta a la instrucción intelectual, tenemos que subir varios escalones. Durante los últimos 3 años, he participado 2 veces en Reddit AMA. Reddit es uno de los sitios web más populares del mundo. Un lugar donde las opiniones se pueden compartir y debatir. Y la sigla AMA, Ask Me Anything, significa pregúntenme lo que quieran. El público de Reddit es en su mayoría hombres jóvenes, un grupo al que la iglesia tiene dificultades para llegar. Después de haber analizado las decenas de miles de comentarios, argumentos y observaciones en Reddit, puedo discernir con bastante facilidad las principales preguntas que tienen estos jóvenes. En primer lugar, la existencia de Dios. Segundo, el problema del mal o el sufrimiento. En tercer lugar, la afirmación de que el cristianismo es la religión correcta. Las 3 preguntas principales. ¿Estaría dispuesto a apostar mucho dinero a que los niños con los que tratan regularmente tienen las mismas preguntas? Entonces, lo que me gustaría hacer en el poco tiempo que tenemos es decir algo sencillo, pero espero esclarecedor sobre estos 3 temas. Existencia de Dios. Una y otra vez, los jóvenes me desafiaron en Reddit a probar la existencia de Dios. Muéstrame que hay un Dios. La respuesta que recibieron en su formación religiosa, bueno, solo créelo, ciertamente no lo satisfizo. Me sorprendió que casi nadie hiciera referencia a ninguno de los muchos argumentos famosos a favor de la existencia de Dios que han ofrecido los creyentes a lo largo de los siglos. Era como si nunca los hubieran escuchado, y eso es trágico. Puedo compartir con ustedes 2 enfoques. Cada uno de ellos toma como punto de partida un valor que los jóvenes tienden a reverenciar. En el primer caso, la ciencia, y en el segundo, la pasión por la justicia. Mis años de diálogo con los jóvenes, especialmente los más escépticos desde el punto de vista religioso, me han convencido de que aman y confían en la ciencia. Y no los culpo.
Las ciencias se basan en la observación empírica, el lenguaje científico es claro, el método científico es confiable, los resultados científicos son comprobables. Y todo ello ha contribuido a una expansión extraordinaria de nuestro conocimiento del universo y ha producido tecnología que ha mejorado la vida de innumerables formas. Cuando miran a la religión, ven muchos conflictos, textos misteriosos de la antigüedad, afirmaciones que parecen curiosas y muy difíciles a corroborar, y con demasiada frecuencia la presencia de la violencia. Entonces, si se trata de una batalla entre la religión y la ciencia, es fácil ver cómo la ciencia conquista las mentes de los jóvenes. Lo que quiero hacer es ir directamente al corazón de la ciencia y demostrar que cuanto más comprometido está uno con la ciencia, más creíble debería encontrar la fe en Dios. Expuse arriba algunos de los movimientos básicos del método científico, pero lo que está detrás de todos ellos es una creencia fundamental, a saber, que el universo como totalidad y en cada uno de sus aspectos es inteligible. Eso simplemente significa que se puede entender, tiene una forma racional, ya sea que uno sea biólogo, o químico, o físico, o psicólogo, está asumiendo que la parte de la realidad que considera tiene un patrón que puede ser conocido. Si el universo fuera simplemente informe y caótico, no satisfaría el anhelo de la mente inquisitiva. ¿No es interesante que el universo material puede describirse adecuadamente solo con las formas más complejas de las matemáticas? Bien, ¿cuál es la mejor manera de explicar esta inteligibilidad universal tan compleja? Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto, dijo que la mejor manera de explicar la inteligibilidad objetiva es recurriendo a una gran inteligencia creativa. Y no nos dice la Biblia, en el principio era la palabra y que todas las cosas se hicieron a través de esta palabra. Y nos enseña que los cielos proclaman la gloria de Dios y de las cosas visibles del mundo conocemos las cosas invisibles de Dios. De hecho, no es de extrañar que las ciencias físicas surgieran precisamente de las universidades cristianas de Europa, porque la doctrina de la creación es la condición para la posibilidad de las ciencias. Una buena pregunta para alguien que ama las ciencias es esta: ¿de dónde crees que vienen las leyes de la naturaleza? El segundo enfoque es desde el punto de vista de la moralidad. Ahora bien, es cierto que la mayoría de los jóvenes se sienten incómodos con la moral sexual de la iglesia, por lo que no recomiendo comenzar por ahí, pero son casi universalmente apasionados por la justicia social. Saben que la injusticia, el maltrato de los pobres y la opresión de un grupo por otro están objetivamente mal. Si alguien sugiere que la esclavitud, el genocidio, el racismo o el abuso sexual de niños podrían estar bien bajo ciertas circunstancias, o que estos son solo asuntos de opinión subjetiva, ciertamente se opondrían. No, estoy seguro de que dirían que estos comportamientos están mal, te guste o no,
mal, incluso si todo el mundo dijera que tenía razón. Y esto significa que aceptan la existencia de leyes morales objetivas. Y así como ocurre con las leyes físicas, la pregunta naturalmente se presenta: ¿de dónde vienen? Si dices que provienen del proceso evolutivo o de la conciencia privada o de las convenciones sociales, vuelves a caer en el subjetivismo o el relativismo. Debería admitir que puede haber circunstancias bajo las cuales estas cosas estén permitidas. La única respuesta finalmente satisfactoria es que las leyes morales objetivas indican la existencia de un legislador moral. Los mandatos y obligaciones morales objetivos implican la existencia de un comandante moral, y no nos sitúa nuestra conciencia en presencia precisamente de esta persona. ¿Por qué cuando hacemos algo mal nos sentimos avergonzados? ¿Por qué hablamos de la conciencia como una voz y no solo como un sentimiento u una intuición? La segunda pregunta que los jóvenes de Reddit plantearon con mayor frecuencia se refería al problema del mal y el sufrimiento. En una palabra, si existe un Dios todo bueno, omnisciente y todopoderoso, ¿cómo podría haber tanta maldad en el mundo? Ni siquiera tenemos que evocar el holocausto, la peste negra o los bombardeos atómicos. Si un niño inocente muere de leucemia, la conclusión que sacan es que Dios no puede existir. La primera observación que debemos hacer es que este siempre ha sido un argumento sólido. Santo Tomás de Aquino lo expresó de esta manera: si existen dos opuestos y uno de ellos es infinito, el otro sería completamente destruido. Pero a Dios se le describe como el bien infinito. Por tanto, si Dios existe, no habría maldad. Pero hay maldad. Por tanto, no hay Dios. Créanme cuando les digo que los jóvenes sienten la fuerza de este argumento en sus huesos. La respuesta clásica a ella, que se muestra tanto en San Agustín como en Santo Tomás de Aquino, es que Dios permite ciertos males para producir un bien mayor. Me doy cuenta de que cuando el principio se establece de forma tan simple y abstracta, no parece muy satisfactorio. Pero debemos permitir que la verdad de la percepción se asimile. Ciertamente, todos hemos experimentado este fenómeno en el curso de nuestras vidas. Ciertos males y sufrimientos que parecían inútiles cuando los soportábamos resultaron ser una fuente de bendición. Quizás perdiste un trabajo que realmente querías, pero ese rechazo te llevó por el camino hacia un trabajo mucho más satisfactorio. No ingresaste a la escuela que querías, pero terminaste yendo a otra escuela donde conociste a tu esposa. Soportaste la pérdida de un querido amigo, pero ese mismo sufrimiento te llevó a profundizar tu fe, etc. Así que entendemos el principio. Pero si somos honestos, admitiremos que muy a menudo no vemos esta buena resolución. Gran parte del sufrimiento por el que pasamos parece inútil. Tenemos que recordar que Dios está tratando con todo el espacio y todo el tiempo. ¿Cuál es la razón por la que estás sufriendo algo? Posiblemente no podamos saberlo la mayor parte del tiempo. Por eso no significa que no haya una razón,
significa que nuestras mentes están demasiado limitadas para verlo. Una historia. Cuando era pequeño, tenía un perrito que se llamaba Tiger en inglés. Como todos los perros, Tiger detestaba ir al veterinario. Entonces, cuando subimos al carro, ya estaba ansioso. El veterinario sugirió que lo tenga en los brazos para calmarlo. El veterinario lo revisó y le dio una inyección. Mi perro me miraba como culpándome de que el veterinario lo tratara así. No le pude explicar que era para su bien. Su mente y la mía comprendieron la situación de modo muy diferente. Una historia similar. Unos años más tarde, cuando era pastor de una parroquia, el padre de un niño me vino a visitar. Me contó que llevó a su hijo al hospital y que estuvo a su lado durante la examinación y después de una cirugía muy complicada. Y sucedió algo similar. La mirada del niño hacia su padre era de acusación, como si él hubiese permitido que lo hicieran sufrir tanto. Es decir, la mente del niño no podía entender las razones valederas para tanto sufrimiento. Del mismo modo, la diferencia radical entre la mente y el propósito de Dios y el alcance de nuestra mente es tan grande que a menudo simplemente tenemos que confiar. Este es en esencia el mensaje central del libro de Job. Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas cuando puse los cimientos del mundo? Dios está jugando al ajedrez, pero en 100 millones de tableros de ajedrez a la vez, una apellido sobre otro, y cada juego afecta a todos los demás. Conocí vagamente a una familia en Chicago que asistía a misa regularmente en la parroquia donde yo ayudaba. Había 4 o 5 niños en la familia y uno de ellos, una hija, estaba gravemente discapacitada, tanto física como mentalmente. Ella venía a misa con su familia y todo se sentaba en una sección especial al frente de la iglesia. A menudo, la niña afligida experimentaba dificultades y ansiedades durante la misa. Y siempre me impresionaba que uno de sus hermanos, un niño de no más de 9 o 10 años, que la atendía con paciencia y compasión. ¿Por qué padecieron esta pequeña y su familia este terrible sufrimiento? No lo sé. Pero sé que estaba produciendo un corazón compasivo en su hermano. Y tal vez se lo pasaría a su hijo, que se lo pasaría a su hija, que se lo comunicaría a su hija, que se convertiría en santa precisamente en el momento en que la iglesia lo necesitaba. El punto, hermanos y hermanas, es que Dios está trabajando en todo el espacio y en todo el tiempo. De hecho, Él permite que el sufrimiento solo produzca un bien mayor, pero no siempre podemos verlo claramente. Como mencioné antes, la tercera pregunta que surgió constantemente en Reddit fue la singularidad del cristianismo. Otra forma de decirlo, ¿por qué de todas las religiones del mundo dirías que el cristianismo es el correcto?
Para responder esta pregunta completamente, necesitaríamos varios años de teología. Lo que quiero intentar hacer en esta breve presentación es algo un poco más modesto, es decir, mostrar algunos puntos de demarcación entre el cristianismo y las otras grandes religiones. Algunas formas en las que el cristiano realmente se destaca como algo excepcionalmente maravilloso. Sin embargo, es de suma importancia observar primero que, efectivamente, hay muchas correspondencias entre el cristianismo y las otras grandes religiones del mundo. Hay, como dijo el Vaticano II, muchos puntos de luz en el budismo, el hinduismo, el islam, el judaísmo, etc. Así que nunca se trata de una simple bien y mal. Los cristianos católicos tenemos una plenitud de verdad sobre Dios que no se encuentra en las otras religiones. Pero esto no significa que los demás sean simplemente erróneas y corruptas. Primero, el cristianismo proclama un Dios personal. Esto puede parecer bastante obvio, pero simplemente no es el caso de que todas las religiones o filosofías declaren un Dios personal. Con frecuencia, Dios es un término que se usa para la naturaleza misma o para una fuerza impersonal que atraviesa todas las cosas, o una primera causa que es indiferente al mundo. Proclamamos en el cristianismo un Dios que es una persona dotado de mente, voluntad, libertad y propósito, un Dios que nos conoce, nos ama y nos llama a la misión. Relativamente, el cristianismo no es una espiritualidad de nuestra búsqueda de Dios. Hay muchas religiones y filosofías que sostienen que Dios es una fuerza allá, arriba o afuera, y que tenemos que abrirnos camino hacia Dios por medio de ciertas disciplinas. Pero el cristianismo no se trata principalmente de nuestra búsqueda de Dios, sino de que Dios nos busca a nosotros. Y de esto deviene otra verdad muy importante. El cristianismo es una religión de gracia, no una religión del karma. Según una visión kármica, cualquier injusticia debe enfrentarse con una respuesta, una corrección. Pero el Dios de la Biblia nos ama antes de que hayamos hecho algo para merecer ese amor. Y nos ama incluso después de que hayamos desobedecido sus leyes. Finalmente, el cristianismo es una religión de encarnación. En el corazón de la fe cristiana está la convicción de que Dios se ha convertido en uno de nosotros, que el Verbo se ha hecho carne. La gran inteligencia que gobierna el universo y el gran legislador que sustenta la ley moral ha entrado personalmente en nuestro mundo, convirtiéndose en hombre. Y de aquí se desprende uno de los principios más importantes de la teología cristiana. En latín, Deus fit homo ut homo fiere Deus. Dios se hizo hombre para que el hombre se convirtiera en Dios. Esto significa que el objetivo de la vida cristiana no es solo la rectitud moral o la iluminación espiritual, sino la divinización. No hay, hermanos y hermanas, no hay mayor humanismo en ninguna otra religión o filosofía. Como conclusión, espero que esta presentación les ayude a responder a las preguntas típicas de los jóvenes
Y otra vez quiero agradecerles por su dedicación, su compromiso a las jóvenes de nuestra región. Que Dios los bendiga. Gracias.